¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? La esperanza y las esperanzas. Quería decirles que en una sola clase no se puede tratar todo lo que corresponde a unos cursos muy largos y muy profundos sobre la escatología intermedia, escatología final. Escatología quiere decir lo que va a venir después de esta vida, ¿no? Cuando uno se muere, lo que tiene después de muerto, y cuando se acaba el mundo, el fin del mundo, lo que viene después del fin del mundo. Ese es el tema, o los temas que se trata en el curso de escatología, que son muchas clases, 30, 40 clases de cada una de las asignaturas. Y todo está pues fundamentado en las Sagradas Escrituras y en el magisterio de la Iglesia. Ahora, en esta clase, que es muy corta, trataré de esquematizar un poco los temas para poder explicar la situación actual por la que está pasando el mundo. También en la luz de los textos del Magisterio de la Iglesia y de las Sagradas Escrituras, para ayudarnos a situarnos un poco en la época que nos ha tocado vivir. O sea, en estos años que tenemos nosotros ahora, en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? No tenemos otros tiempos, son los únicos tiempos que tenemos, y en estos tiempos tenemos que saber qué hacer y a dónde vamos a llegar, ¿no? Y el tiempo para la clase va a ser corto, pues no nos va a dejar profundizar en los puntos que tocaremos, ¿no? Pero es como si tuviéramos una licuadora y empezamos a echar datos, consideraciones. Los datos son reales, las consideraciones son opinables, lo que se pueda deducir de allí, de todas estas cosas que vamos a decir, pero nos ayudan a todos a tener un poco de luz para andar en la dirección correcta. Para andar en esta pista, todos tenemos que andar por el camino, sin salirnos del camino, pero podemos andar por un lado, por el otro lado, en zigzag, despacio, corriendo, dando saltos. La cuestión es no salirnos del camino. Y esta clase coloquio está dirigida a personas con fe en Dios, en la Iglesia, personas piadosas, cercanas a los sacramentos, con amor a la Virgen y devoción a los santos. Claro que hay que llegar a todos, la Iglesia debe llegar a todos, a los que están más lejanos, a los grandes pecadores, a todos. Jesucristo muere por todos. Pero en esta clase en concreto está dirigida pues a personas cercanas a la Iglesia, ¿no?, que rezan precisamente para poder llegar a todos, para que estas personas, nosotros ahora, tengamos ese impulso, ese empuje para poder llegar pues hasta el último rincón con la doctrina cristiana, para orientar a la gente en el camino correcto. Mucha gente está necesitada ahora de personas que conozcan un poquito más las cosas, sobre todo que digan la verdad, ¿no?, para poder ser orientadas. Ese es el objetivo, ¿no? Y vamos a pedirle a Dios nuestro Señor que nos ayude, que me dé a mí el don de lenguas en estos momentos, y a ustedes también ese ánimo o esa ilusión grande de querer sacar adelante a mucha gente que está necesitada, sobre todo de conocimientos, para que puedan vivir de acuerdo con la verdad, para que puedan orientar su vida de acuerdo con el camino que Jesucristo nos ha transmitido a todos, para que todos podamos llegar al puerto seguro que es el reino de los cielos. Nos tenemos que preguntar estas dos preguntas, ¿no? ¿Cómo está el mundo y cómo estoy yo? La primera pregunta casi es muy fácil, ¿no? La segunda es bastante más difícil, ¿no? Nos cuesta mucho más ver cómo estamos nosotros, ¿no? Hay una serie somos pecadores, una serie de capas que tenemos a veces y no podemos darnos cuenta de cómo estamos, ¿no? Y esta clase también contribuye un poquito al examen personal, ¿no? Porque es muy importante, ¿no?, ver cómo se encuentra uno. Hay distintas épocas en la historia.
épocas de conquistas, de guerras, de caudillos, de ideologías, montones de ideologías últimamente han habido, inventos, progreso material, avances de la ciencia, ¿no? Ahora pues la tecnología en cuestiones de electrónicas, ¿no? Revoluciones, delincuencia, terrorismo, corrupción, ¿no? También vemos que eso está a la orden del día, ¿no? Y ahora pues una pandemia, y en medio de todo pues hay vidas ejemplares de héroes y de santos, ¿no? Que después, más tarde, pues afloran, se conocen como siempre ha sido en la historia, ¿no? Hay avances y retrocesos, cosas que mejoran y cosas que empeoran. En todas las épocas las ha habido. Los medios y los fines. Muchas veces los medios se convierten en fines y eso no debe ser, ¿no? Los medios son medios y el fin lo tenemos que tener muy claro, ¿no? Más adelante vamos a hablar de las convicciones que están faltando hoy a mucha gente, ¿no? ¿Por qué? Porque el bien y el mal están como ocultos, ¿no? Ya no se sabe lo que es el bien y lo que es el mal, ¿no? Porque la verdad, pues como que se ha guardado, no se vive de acuerdo a la verdad, ¿no? Sino a otras cosas. Y aquí ponemos este ejemplo, ¿no? De un cuchillo que puede ser empleado por un cocinero y por un asesino. El mismo cuchillo que es buenísimo para el cocinero, para el que está ahí en la cocina, y es un arma terrible para el asesino, ¿no? O los mismos medios electrónicos pueden ser empleados para corromper o para edificar. Son medios maravillosos para hacer cosas buenísimas, pero también uno puede encontrar pues cosas terribles en los medios electrónicos. Igual en la literatura, ¿no? Los libros que se escriben, hay libros que son muy buenos, otros libros que hacen daño, ¿no? En el cine hay películas maravillosas y otras películas que hacen bastante daño. La televisión lo mismo, ¿no? No se puede decir pues que hay que verlo todo, ¿no? Sabemos bien lo que tenemos que formar nuestra cabeza, ¿no? Y tenemos que formar a la gente joven para que sepan distinguir el bien y el mal, ¿no? Esto que está un poco escondido, esto es lo que hay que sacar, ¿no? La verdad, ¿no? Para que se vea pues lo que es bueno y lo que es malo. Luego, comparación entre las generaciones. Siempre han habido distancias generacionales entre los padres y los hijos, ¿no? Pero ahora ha aumentado la distancia. Con las revoluciones juveniles de los últimos tiempos, ¿no? Y también el hecho de que se conozcan más las cosas a través de los medios estos de comunicación. Por ejemplo, los millennials que han nacido en los años 80, han nacido en la época del florecimiento de los sistemas electrónicos y los manejan perfectamente, ¿no? Es toda una arte que ellos dominan y que nosotros nos hemos ido quedando, ¿no? Y eso también ha hecho que las cosas las vean de una manera distinta y que hoy pues haya una sensibilidad distinta que tenemos que reconocer. Y en cuanto a la historia personal, siempre nos tenemos que preguntar quién soy, qué hago, qué hice, para qué estoy aquí, qué debo hacer y qué se espera de mí. Ninguna persona vino por gusto al mundo, ninguna persona se equivocó de venir, todos tenemos un papel que cumplir en las distintas épocas de nuestra vida, ¿no? Ahora también, en situaciones de emergencia, tenemos un papel que cumplir y tenemos que estar despiertos y bien intencionados y con unas ganas también de cumplir con ese papel, un papel. Por eso hablamos de esperanza ahora, vamos a hablar de esperanza ahora. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. No podemos dejar de mencionar algunas corrientes que hay, que eso nos va a dar también un poquito de luz para ver dónde nos manejamos, ¿no? El fariseísmo es una actitud y cualidad de la persona que es hipócrita y finge una moral, unos sentimientos y unas creencias religiosas que no tiene. Es lo que Jesucristo pues critica tanto en su época, ¿no? Los fariseos que decían lo que se debía hacer y no lo hacían, ¿no? Hoy hay mucha mentira, mucha hipocresía, y está presente en la sociedad el fariseísmo. El clericalismo, el Papa Francisco está reclamando, ¿no? Porque hay mucho clericalismo, es la doctrina que instrumenta una religión para obtener un fin político, ¿no? Se usa a Dios, se usa la religión para otros fines.
Y también es clericalismo cuando el clero se sale de su sitio, ¿no? Y no está en lo que debe hacer, ¿no? Sino está haciendo otras cosas. O el laico que se vuelve clerical haciendo cosas que le corresponden al sacerdote por buscar pues un protagonismo, un poder, un beneficio, ¿no? Hay mucha gente que se beneficia de la iglesia, ¿no? El eclecticismo es una postura que procura conciliar las doctrinas que parecen mejores o más verosímiles, aunque procedan de diversos sistemas, ¿no? Es como sacar algo bueno de distintas cosas, ¿no? Del comunismo, ¿qué saco lo bueno? Del protestantismo, esto bueno. De la monarquía, esto bueno. Y hago una unión de todas las cosas buenas, ¿no? Y eso no es correcto, ¿no? Porque hay influjo, pues, como existe el bien y el mal, ¿no? El mal se penetra, ¿no? Es como si tuviéramos dos vasos de leche, uno con leche y el otro con leche y 2 gotas de veneno. Y de ese segundo vaso decimos, quisiera sacar lo bueno, ¿no? Voy a sacar la leche y voy a dejar el veneno. Ya no se puede, ya se mezcló. Así en muchas cosas de la vida, aunque hayan 2 gotitas, ya se mezcló, ya nadie se le ocurre tomar el vaso con las gotas, aunque sean 2 gotas solo de veneno. Los gnósticos aseguran que la materia es inherentemente mala y el espíritu es bueno, ¿no? La materia mala y el espíritu bueno. Y como resultado de esta presuposición, los gnósticos, no los agnósticos, los gnósticos creen que nada hecho en el cuerpo y aún los más grandes pecados tienen importancia, porque la vida real existe en la realidad del espíritu. O sea, el cuerpo no importa, el espíritu es el que ¿no? Y afirman ellos poseer un elevado conocimiento. El gnosis viene de la palabra griega conocer, ¿no? Y ellos piensan que son unos pocos los que reciben esta gracia, vamos a decir, de conocer, ¿no? No todos, ¿no? Ellos se creen más elevados que los demás, ¿no? Tienen un plano más alto, ¿no? Se ven como una clase privilegiada. Y el maniqueísmo es ese dualismo, su principal creencia es el gnosticismo, y dicen que existe desde la eternidad 2 principios opuestos, concebidos sobre la forma de 2 reinos, el de la luz, que representa el bien físico y moral, y el de las tinieblas, que representa el mal, ¿no? O sea, sin responsabilidad pongo allí porque si yo hago el bien, es Dios el que está haciendo ese bien por mí. Y si yo hago el mal, el Dios del mal es el que está. Entonces yo no tengo la culpa nunca, ¿no? Por eso los maniqueos, ¿no?, defendían a Judas porque decía que estaba cumpliendo con un papel, ¿no? Bueno, siguiente. Los iluministas consideraban que a través de la oración y de la entrega a Dios alcanzaban un estado de perfección que les permitía permanecer libres de pecado. Decía, rezaban tanto, querían tanto a Dios, que ya se encontraban en un nivel superior, se sentían alumbrados por Dios. Esto ha aparecido en la historia muchas veces y puede aparecer ahora también a cualquiera de nosotros, ¿no?, que podemos sentirnos como alumbrados por Dios, ¿no?, para ayudar a los demás, sacar adelante cosas, ¿no? Y es un error, ¿no? Todos somos pecadores, ¿no? El pelagianismo dice que no se necesitaba una gracia especial para recibir la salvación eterna, sencillamente porque Dios nos ha dotado a todos con suficientes facultades para que nosotros mismos y por nuestro esfuerzo lográramos ganar el cielo. O sea, Dios nos creó, ya nos dio las facultades y nosotros tenemos que sacar las cosas adelante. Esos son los pelagianos, ¿no? No necesitamos gracias de Dios. Y el semipelagianismo dice que sí necesitamos una primera gracia, pero después ya la hacemos fructificar y ya es cosa de nosotros, ¿no? Esto también ha dominado muchos pensamientos en el mundo, ¿no? Por ejemplo, el deísmo es parte de ese pensamiento. El deísmo es una doctrina que admite la existencia de Dios como creador del mundo, pero no acepta la revelación.
la providencia divina y los cultos que se deben ofrecer a Dios, ¿no? Es el Dios arquitecto, el demiurgo, el que creó el mundo, ¿no? Pero no es remunerador, ¿no? O sea, yo no tengo por qué obedecer a la iglesia, ¿no? Es el deísmo, ¿no? El sincretismo es un intento de conciliar doctrinas distintas. A diferencia del eclecticismo es sacar cosas buenas, el sincretismo simplemente mezcla. Y no hay una coherencia en eso, pero es una melcocha, ¿no? En nuestro país hay mucho sincretismo, ¿no? La mezcla de la religión católica con los adivinos, con los chamanes, ¿no? Con distintas creencias, ¿no? Todo eso es sincretismo, ¿no? El agnosticismo es una doctrina filosófica que considera inaccesible para el entendimiento humano la noción de absoluto y especialmente la naturaleza y existencia de Dios y en general todo lo que no puede ser experimentado o demostrado por la ciencia. El agnóstico es una especie de persona que dice, como yo no lo veo, no lo puedo creer. No puedo creer en Dios porque no tengo evidencias. No puedo creer en eso que dice la iglesia porque no me consta, ¿no? A diferencia del ateísmo, el agnosticismo es una postura diplomática, diciendo yo no puedo decir, no puedo afirmar, ¿no? Lo que no me consta a mí. Es como dejar de lado la fe, todo el tema de la fe fuera, ¿no? Y querer verlo todo con la razón. El relativismo, estamos en una época de relativismo, da lo mismo, significa relativismo, da lo mismo, y es peligrosísimo esta postura, ¿no? ¿No? Que no distingue el bien y el mal, porque no puede ser bien, puede ser mal, casi da lo mismo, se ponen muy cercanos el bien y el mal, y fomenta la dictadura. Por eso el Papa Benedicto decía, pues, la dictadura del relativismo, ¿no? ¿Por qué fomenta la dictadura? Porque si no sé dónde está el bien y el mal, yo tengo que hacer mi ley. En mi cabeza, mi conciencia las transformo pues, en una conciencia que dicta ley. Me vuelvo dictador, ¿no? Con mi conciencia, hago mis leyes, ¿no? Y esas leyes que hace el ser humano egoísta son muy duras, ¿no? Y fomenta la dictadura también en la sociedad. Cuando la sociedad pues, es relativista, hay un Estado que se vuelve tirano, ¿no? Porque tiene que regular, ¿no? Y ya se le da pues el pase al Estado para que el Estado decida, ¿no? Eso ocurre con el relativismo, ¿no? Pasemos a la siguiente, por favor. Otros datos, ¿no? Los cambios significativos del siglo XX y siglo XXI. Han habido situaciones en el mundo que la gente, todo el mundo ha dicho, ha cambiado el mundo. Ahora ha cambiado el mundo con esto que ha pasado. En este siglo XX, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que mató 30 millones, cuando termina la guerra, se pensó pues que ya el mundo ha cambiado y vamos a vivir unos tiempos distintos. Sin embargo, al poco tiempo, no pasaron muchos años, viene la Segunda Guerra, mucho peor que la primera, 80 millones de muertos, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, pues igual, ¿no? Ya han cambiado los tiempos, la posguerra, tiempos de bonanza, ¿no? Y luego hemos estado viviendo pues una serie de cosas, guerrillas y terrorismo. Por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Cuando se capturó a Mibael Guzmán, se pensó que ya viene un tiempo de paz. Por supuesto, venía un momento de paz, distinto de los tiempos anteriores, que habían coches bombas por todas partes, ¿no? Pero no se anuló pues las guerrillas y el terrorismo. En Colombia con las FARC igual, ¿no? Parecía pues que ya iban a venir la paz, ¿no? Por ese tratado que hicieron y nada, continúa el terrorismo. Cuando el Papa Juan Pablo II llega, todos dijimos, qué maravilla, ¿no? Un Papa que viene de lejos, se cumplía lo de Fátima, ¿no? El Papa pues que trae a la Virgen, ¿no? Y que ya el mundo, por supuesto que ha habido un tiempo de bonanza maravilloso que todos hemos vivido, ¿no? Pasa el tiempo, ¿no? El mundo pues sigue con una serie de problemas, de dificultades, ¿no?
Lo mismo cuando cae el muro de Berlín, se pensó, no, ya cayó el comunismo, cayó el marxismo, ¿no? Ahora Occidente, ¿no? Y Occidente ahora también está bien mal, ¿no? Y, y el mundo no es que esté muy bien ahora por la caída del muro de Berlín, ¿no? Todavía sigue, ¿no? Cuando ocurrió las Torres Gemelas en los Estados Unidos también dijeron, va a empezar una nueva era después de y vinieron unos tiempos mejores, pero después otra vez vino la crisis financiera en los Estados Unidos del 2008, una crisis tremenda, muchos suicidios, ¿no? La crisis financiera en Europa, 2011-2012, lo mismo, salió mucha gente de Europa, muchas crisis, muchas caídas de muchas empresas, ¿no? Y ahora pues estamos en esta pandemia del COVID, ¿no? Y se está diciendo también que vamos a encontrarnos un mundo distinto. Entonces vamos a pensar, pues, si vamos a encontrarnos un mundo distinto, sí. ¿Va a haber un tiempo después que se vaya el COVID mejor? Seguramente que sí. Pero ¿a dónde tenemos que apuntar? Es la pregunta que ahí se queda, ¿no? Para que cada uno vea a dónde hay que apuntar. Vamos a seguir viendo la siguiente lámina, por favor. Esta palabrita la hemos oído todos y empezó después de la caída del muro de Berlín, ¿no? Como diciendo, vamos a unirnos todos, ¿no? El mundo se va a unir, ¿no? Con la globalización, que ya es la palabra mágica, ¿no? Y esto fue paralelo, pues, a una serie de situaciones, ¿no? Conflictos de Oriente, montones de conflictos en Oriente, ¿no? Los árabes, los israelíes, la guerra, pues, de los hutus y los tutsi, que mató, pues, en Ruanda, pues, 1 millón de personas, ¿no? Ahora, pues, está Siria en pie de guerra, Corea del Norte, ¿no? El Oriente, pues, está bastante movido, ¿no? Enfrentamiento entre Rusia y entre Estados Unidos y China, ¿no? Ahora, pues, está en un momento difícil, ¿no? Y la China, hay una persecución de la iglesia. Hace unos días, cuando se han dado, pues, unos bonos, porque también dieron bonos por el coronavirus a una población de la China, les dijeron que quitaran todas las imágenes del corazón de Jesús, de la Virgen, y que pusieran el retrato de Mao Zedong o del presidente de la China, porque estaban recibiendo de ellos el bono, ¿no? Y aparte de eso, pues, hay persecución, ¿no? No se ha arreglado, pues, la cuestión que parecía que se iba a arreglar de la iglesia en China, ¿no? Y hay estos enfrentamientos ahora y hay que rezar mucho, ¿no? Para que no estalle una tercera guerra, ¿no? Organizaciones internacionales politizadas, ¿no? De la ONU, podemos hablar mil cosas de la ONU, ¿eh? De cosas politizadas, de permisividades, ¿no? Contra las leyes de Dios, montones. De la Organización Mundial de Salud, lo mismo, ¿no? Hay allí, pues, unos virus, y hemos visto últimamente, ¿no? Algunas irregularidades, ¿no? Que ahora no vamos a mencionar, ¿no? Pero sí todos conocemos. En Latinoamérica hay cantidad de políticas, vemos los gobiernos, las variaciones de los gobiernos que han habido últimamente, ¿no? Estamos preocupados por Venezuela desde hace tiempo, como está Venezuela, ¿no? En México hay un presidente, ¿no? Distinto del anterior, ¿no? No vamos a hablar ahora de política en ninguno de los sitios, pero vemos estas diferencias, lo mismo que en Argentina, ¿no? En Bolivia, pues acaba de salir Evo Morales y está, pues, esta presidenta, por ahora, ¿no? En Ecuador, en fin, en todos los países hay unos movimientos políticos muy fuertes, ¿no? Y he puesto ahí con rojo la masonería, que es una sociedad secreta que se haya extendida por varios países y cuyos integrantes se encuentran estructurados y asociados entre sí a partir de logias que se ocupan de promover la fraternidad entre ellos para ayudarse a tener poder, ¿no? Cuando a alguien le proponen ser masón, es para que pueda tener éxito, ¿no? en tener más poder, ¿no? Es un deísmo, porque admiten la existencia de un dios demiurgo, ¿no? Un dios arquitecto, y punto, pero ese dios no puede obligar a nadie, ¿no? La iglesia no puede obligar a nadie,
y entonces tienen el principio de la libertad absoluta, que es terrible, ¿no? Entonces los mandamientos fuera, ¿no? Uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Bueno, será ocasión para otras clases este tema de la masonería, porque no se puede tocar ahora, no da tiempo, ¿no? Y ha tenido que ver pues con las políticas latinoamericanas, ¿no? Y mundiales, ¿no? Esta sociedad secreta que está condenada por la Iglesia por todos los papas. Está en el catecismo último de la doctrina católica, no está mencionado el nombre, pero sí la sociedad secreta, ¿no? Las personas que presentan su solicitud tienen que saber pues que la Iglesia excomulga. Si no lo saben, pues no caen en la excomunión, pero hay excomunión para quien presente, ¿no? Porque es un ataque a la Iglesia, ¿no? En las altas esferas de la masonería que conocemos de toda la historia, ¿no? Luego, el poder mediático politizado, vemos, hay excepciones, por supuesto, ¿no? Hay periódicos, revistas maravillosas, muy buenas, pero muy politizado, ¿no? Grandes revistas, grandes periódicos que tienen ideología y apuntan hacia algo, ¿no? El estado definitivo globalista, así eso se va, ¿no? Con la globalización se está yendo hacia un estado mundial que controle todo. Ahora con el asunto del coronavirus, más todavía, ¿no? Van a estar moviendo toda una unidad mundial para controlar el coronavirus, pero es para controlar también a toda la población, ¿no? Hay como se habla de un nuevo orden mundial, ¿no? Donde las izquierdas y las derechas se encuentran con la bandera de la libertad absoluta y siempre escondiendo la verdad, que eso es una cosa que bueno, tenemos que hablarlo claramente en otro momento, pero hoy se miente mucho, muchísimo. Hay muchos cuentos. Se engaña a la gente de una manera increíble. Y mucha gente se lo cree. Mucha gente vive en una burbuja. Pasemos a la siguiente. Y entonces el nuevo orden mundial consiste en un intento de control sobre el planeta, ¿no? Tener un solo gobierno político, económico y espiritual, ¿no? Y es un proyecto panteísta, ¿no? Qué fácil es decir que el mundo, claro, el mundo es Dios, la tierra es Dios, el cerro, los ríos, ¿no? Por supuesto que Dios ha creado el mundo, pero Dios trasciende al mundo. El mundo no es Dios. No se puede adorar un cerro, ¿no? Porque no es Dios. Dios está presente en el mundo, está por presencia, por potencia y por esencia, ¿no? Pero no es Dios. Dios trasciende al mundo. Igual nosotros no somos Dios, pero Dios está en nosotros, Dios nos mantiene en la vida, pero no somos Dios. Tenemos que dirigirnos a Dios, pedirle a Dios, ¿no? Que está fuera de nosotros, ¿no? Y esto permite, pues, sincretismos, ¿no? Porque ahí hay mezclas, inculturaciones que son indebidas, ¿no? Coger de culturas que no son, que son paganas, ¿no? O que van incluso contra los 10 mandamientos, ¿no? No importa, ¿no? Vale todo, ¿no? Vamos a coger todo eso, ¿no? Sincretismo, y con eso se puede hacer, pues, este nuevo orden mundial, ¿no? La aceptación de todo, ¿no? Yo acepto todo, ¿no? Aceptación del relativismo, ¿no? Para poder aceptar todo. Y el Estado, entonces, como es relativismo, ¿no? Y surge esta tiranía, el Estado se encargará de la orientación pedagógica de la educación para los hijos. Esto ya es una cosa que está sucediendo, ¿no? Ya no son los papás, ¿no? Sino es el Estado el que va a elegir todo con respecto a las personas, ¿no? A los niños. Por eso ha habido esta corriente en nuestro país de oposición, ¿no? Con mis hijos no te metas, ¿no? Por esta injerencia del Estado, pues, en los textos, incluso los textos de religión de los colegios. En una primera etapa, la religión se permite solo para la vida privada, es decir, bueno, no estamos contra la religión, la vida privada, ¿no?
Y entonces el cristiano puede decir, ah, bueno, yo puedo vivir mi religión solo, mi vida privada, ya me salvo solo, ¿no? Y es un error también por parte del cristiano que piensa que la religión es solo para su vida privada, ¿no? La religión hay que extenderla, ¿no? Hay que decir la verdad y expandirla por el mundo, como dijo Jesucristo a los apóstoles, ¿no? Y entonces no se admite, con este nuevo orden mundial, la enseñanza confesional ni la injerencia de la Iglesia en la vida de las personas y de la sociedad. Esto ya se está dando en muchos sitios, ¿no? Ahora pues he estado viendo hoy en las noticias que han quemado la catedral en Nicaragua, ¿no? Ya hace poco pues quemaron en Nantes la catedral también de esa ciudad, y la Notre Dame antes en París, ¿no? Y en Chile pues quemaron varias iglesias. Todo esto está funcionando en distintos lugares, en distintos sitios, ¿no? Hay allí pues una persecución, ¿no? Y al Estado le corresponde decidir el número de la población del mundo, ¿no? Entonces, si el Estado ya tiene que controlarlo todo, ¿no? Él decide, ¿no? Y entonces el aborto, la eutanasia serían legales, ¿no? Porque, ¿no? Libertad absoluta y el Estado es el que controla. Se rechaza la discriminación, por supuesto que hay que rechazar la discriminación, ¿no? Pero se está utilizando eso para el libertinaje, ¿no? Para ya libertad para la elección de sexos y para el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? El LGTB, que es una cosa contra la Biblia. Habría que quemar las Biblias, si esto funciona, quemar las Biblias, porque está allí en la revelación lo que es el hombre y lo que es la mujer, desde el primer libro, desde el Génesis, ¿no? Hasta el último libro. Está en las epístolas de San Pablo, hay toda una doctrina sobre la familia espectacular, ¿no? Y entonces, cuando pasa el tiempo, y eso también se está por ahí empujando, en la misión de la pedofilia, ¿no? Una cosa ya súper diabólica, ¿no? Y quienes se opongan a estas políticas, entre comillas, humanitarias de concordia universal, se verán sujetos a sanciones. Se busca la alineación de todos y ya se está avanzando en varios países de Occidente y algunos del Oriente, ¿no? Ya han habido personas que han tenido que salir de un colegio porque enseñaban la doctrina como es, ¿no? Entonces los han sacado, ¿no? Y es una pena, ¿no? Esto va creciendo, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Entonces, llegamos a las esperanzas. Ya se está pasando el tiempo. Sí, y llegamos por fin a las esperanzas. La esperanza surge del cristianismo. Es la esperanza del Mesías cuando todos hemos vivido esos momentos de la Navidad, ¿no? Que estamos esperando al Redentor, el que va a salvar el mundo, ¿no? Esa es la esperanza del Mesías que viene a salvarnos, ¿no? Pero ¿qué ocurre después en el mundo? Que el mundo convierte la esperanza en una noción de progreso, ¿no? Ya van cambiando con la idea, ¿no? Y la concepción mundial influye sobre el cristianismo, y entonces ya empezamos a llamar, y lo mismo en la fiesta de la Navidad ya es los regalos que yo voy a recibir, ¿no? No los que yo le doy a Dios, ¿no? Cambiamos, ¿no? Cambiamos, ¿no? La esperanza que pone el acento en el hombre, ¿no? En el hombre independiente además, ¿no? El hombre que además se le dice, pues tú eres independiente, tú te haces lo que te da la gana, ¿no? ¿No? Y la gente pues tiene este afán de independencia, ¿no? Y luego pues yo lo resuelvo todo, el hombre lo resuelve todo, en la ciencia, en la política, en la moral, en todo, y se excluye a Dios, se va excluyendo a Dios. Dios queda desplazado al ámbito de lo privado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Dios no es necesario para este mundo, el mundo ya se sabe organizar, ¿no? Se organiza sin Dios, ¿no? Hay un mundo, todo este plan mundial, ¿no? Es sin Dios, y además Dios molesta, ¿no? Hay que sacarlo, porque Dios me va a decir que viva los mandamientos, que la moral es tal cual, es esto, es lo otro, ¿no? Entonces, no me interesa, ¿no? Dios me fastidia, ¿no? Y entonces los mismos cristianos, se busca eso, que cambien el modo de entender la fe como algo privado y personal para la propia salvación. Y entonces una persona puede decir, yo me voy a salvar solo,
Y no está bien, porque Dios viene para salvar el mundo. Y todos estamos en el plan de Dios para salvar el mundo, no salvar nuestro propio pellejo, sino salvar el mundo. Hay una esperanza grande ahora en la razón humana y no hay una esperanza en Dios. Dice el Papa Benedicto, el que no conoce a Dios, aunque tenga múltiples esperanzas, está sin esperanza. Pasemos a la siguiente. El posmodernismo, que empieza por los años 80, ¿no? Allí hay muchas cosas que se pueden decir, ¿no? Esto da como para hablar varias clases sobre el posmodernismo, no tenemos tiempo, ¿no? Pero hay unos puntos ahí sí que quisiera dejar, ¿no? Entran en crisis la razón y la política. ¿Por qué? Porque se mete la corrupción. Vemos que la corrupción va de país en país, ¿no? El narcotráfico, el dinero, ¿no? Los políticos, distintos tipos de corrupción, ¿no? Crece la desconfianza, ¿no? Por esta misma corrupción ya no se confía en nadie, la gente desconfía, la seguridad pasa como si fuera un valor muy alto, ¿no? Nadie tiene seguridad porque me van a robar, hay que poner cercos eléctricos, candados, pantalla o cámaras de televisión, ¿no? Porque no se confía en nadie, ¿no? Ahí crece la desesperanza y luego se cae también por todas estas crisis que han habido, la crisis económica, ¿no? Se cae en una fuerte crisis económica que han habido pues, a partir del 80, ¿no? En todo el mundo, y ahora más con esta pandemia. Y luego se piensa que el problema es económico y que la crisis económica se debe a errores técnicos, ¿no? Y a la corrupción también, ¿no? Porque ha habido corrupción, ¿no? Y no se sabe que es una crisis cultural. Ahí está el asunto, ¿no? No son las cosas técnicas, ni tampoco la corrupción. El problema del mundo no es por los hombres corruptos y los terroristas, es por la gente buena que no hace nada. Hay una crisis cultural, una crisis de finalidad, no se sabe a dónde se va, de principios, ¿no? Se han perdido los principios, por estar en relativismo, ¿no? Da lo mismo el bien y el mal. De convicciones, desaparecen las convicciones, ya no hay seguridad, ¿no? Y no se conoce la realidad porque se miente por todas partes, ¿no? Mienten los presidentes, mienten los políticos, miente el mundo, nos cuentan cuentos con estos planes que están haciendo son mentira, ¿no? Hay muchas mentiras, entonces la gente está fuera de la realidad, ¿no? Y como hay distancia generacional, igual pues no hay una comunicación cercana a nivel padres e hijos, hay estas rupturas, separaciones, ¿no? Hay divorcios, gente que se aleja y que cree que la libertad está en la independencia, ¿no? Yo me independizo y ya soy libre, ¿no? Ya no. Y piensa pues que la comunicación es simplemente una comunicación de tipo electrónico, ¿no? Y no la comunicación profunda, ¿no? Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Y en esta crisis de convicciones hay un exceso de información, ¿no? Uno pone la radio y información tras información, ¿no? Lo llenan de datos, ¿no? Exceso de organización, todo el mundo organiza cosas, ¿no? Exceso de reuniones, todo el mundo quiere hacer reuniones para resolver, hacen reuniones los ministros, el Congreso, las empresas, todo el mundo se reúne y decía Víctor Andrés Belaúnde en un libro suyo, creo que es La realidad peruana, que el Perú se distinguía, lo decía así con mucha ironía, por las reuniones, por las procesiones, por los discursos y por las borracheras, ¿no? Que era un cuadro que, y efectivamente, pues uno recorre nuestro país y reuniones por todas partes, discursos, ¿no? Ahí en las plazas, ¿no? Procesiones, que es una cosa religiosa también, una cosa buena, ¿no? Y también la borrachera que se extiende por todas partes, ¿no? Como si fuera pues algo de la cultura, ¿no? Y hay exceso de estructuras en el mundo entero, exceso de procedimientos, estamos viendo ahora pues los protocolos, ¿no?
Los procedimientos no se sabe de dónde proceden, ¿ah? Porque parece que proceden de gobiernos totalitaristas, ¿no? Porque quieren tener el control de todo y van haciendo protocolos como para poder controlar, ¿no? Exceso de celebraciones, ¿no? Todo se celebra ahora. El día de la secretaria, el día del LGTB, el día de no sé qué, el día, todo se celebra. Exceso de acusaciones. Hay violencia, hay exceso de violencia y hay exceso de acusaciones. Gente demanda, ¿no? Por cualquier cosa ahora, ¿no? Eso ha crecido mucho. Exceso de condenas. Antes de sentencia se condena a la gente ya y después de la sentencia también, ¿no? Y esto lo estamos viendo todos los días, ¿no? Exceso de materialismo, ¿no? Y desde hace mucho tiempo, ¿no? Las cosas espirituales están en un segundo orden. Pasemos a la siguiente, por favor. Unos datos a tener en cuenta, ¿no? La población del mundo es de 8.000 millones de habitantes. Al año mueren un promedio de 19 millones registradas, ¿no? Cada año mueren por hambre un promedio de 7 millones de personas. Del cáncer mueren al año un promedio de 9 millones de personas. Al año se realizan aproximadamente 43 millones de abortos, ¿no? Vamos a quedarnos con esta última cifra, ¿no? 43 millones que no se registran entre los muertos. El mundo está dañado por esto, porque el hombre está contra el hombre. El hombre está yendo contra la vida. Y paradójicamente en nuestro país la única manifestación que se ha quitado es la sabor de la vida, ¿no? Cuando es la más importante. Para abrir los ojos también de todas estas matanzas, ¿no? Porque es una matanza. Pasemos a la siguiente. Están faltando convicciones, compromisos, nadie quiere comprometerse. Nadie quiere comprometerse y los compromisos duran muy poco, se rompen enseguida por falta de convicciones, por falta de finalidad, por falta de Dios. Está faltando enseñar a querer, se enseñan procedimientos, protocolos, cómo resolver una cosa, ¿no? Técnicas, y a amar, a querer. A amar y a querer solo se puede enseñar con el ejemplo, ¿no? De personas que quieren, que saben, que aman, ¿no? Cuando una familia funciona bien, los hijos valoran mucho el amor que los padres tienen. Todos estamos agradecidísimos cuando nuestros padres nos han querido, porque nos han enseñado a querer, ¿no? Que es lo más importante de todo. Hacer lo que tiene sentido está faltando. Hay cosas que no tienen sentido y la gente hace, ¿no? Protocolos, no solo protocolos, sino esta burocracia tremenda y terrible que también le hemos vivido en el coronavirus, ¿no? De papeleos y de todo tipo de trabas y obstáculos para que salgan las cosas, ¿no? Si uno quiere construir algo, tiene que pasar por 1000 pruebas y además también acusaciones, ¿no? Una cosa que está faltando, pues, es recibir la herencia buena del pasado. Parece que el pasado todo fue malo, ¿no? Y que hay que cambiarlo todo. Hay cosas muy buenas, personas muy buenas del pasado. En nuestra familia hay personas muy buenas. Pero esta idea de echarle tierra al pasado, ¿no? Y decir, no, ya esto ya pasó, no está bien, ¿no? Hay que recibir los legados buenos, ¿no? Las cosas buenas, como se recuerda la vida de los santos, la vida de los héroes, ¿no? Que han hecho algo bueno, y transmitir para el futuro, o sea, a las siguientes generaciones, pasarles la posta de las cosas buenas, de los valores, ¿no? No dejarlos así. Empezar de nuevo. Siempre tenemos que empezar de nuevo porque somos pecadores, ¿no? Cada vez que nos confesamos empezamos de nuevo. Hay que recomenzar muchas veces, ¿no? Porque así como los seres humanos, ¿no? Hay que empezar, pero recibiendo lo del pasado, recibiendo las cosas buenas, ¿no? Y la libertad hay que recuperarla para el bien, no para cualquier cosa, para el bien, señalando pues el bien, señalando el camino, ¿no?
decía el prelado Opus Dei, ¿no? El otro día, no preparar los caminos para la gente, sino preparar a la gente para que camine, ¿no? Porque a veces nos esmeramos, y no está mal, pues preparar unos caminos, ¿no? Preparar todas las cosas y de pronto la gente no camina, ¿no? Y ahora hay que poner la prioridad en preparar a la gente para que camine, porque a veces la gente no camina. ¿Y qué cosa significa eso? Hay que enseñar a amar. No a que vivan unas costumbres, a que amen, desde chiquitos, enseñarle a amar, ¿no? Porque es lo más importante, ¿no? Para encontrar la verdad, ¿no? La verdad, porque y ahora que está escondida la verdad, ¿cómo se encuentra la verdad? Cuando se vive el primer mandamiento, que es el amor a Dios sobre todas las cosas. Y lo esencial de la caridad, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. No son las personas para las instituciones, sino que son las instituciones para las personas. No somos para el Estado es para nosotros. No son las personas para la casa, sino que la casa es para las personas. No las personas que tienen que, no la casa como si fuera, ahora las casas parecen museos, ¿no? Tienen todo, todas las cosas. ¿Y dónde están las personas? Están disfrutando de la casa, están felices allí, unidos, a veces están vacías, ¿no? Entonces hay que volver otra vez como decía el Papa San Juan Pablo II, familia sé tú, ¿no? A volver otra vez a las raíces de la familia cristiana. Pasamos. El exceso de esperanzas puede impedir la esperanza. Tenemos muchas esperanzas y quizás no tenemos la esperanza principal, que es llegar al cielo. La esperanza principal, la virtud sobrenatural infusa de la esperanza, que es la que nos pone en camino del cielo y que pone nuestra cabeza en el cielo, es la que dirige las demás esperanzas. Y esto para todo el mundo. Hay muchas esperanzas nobles, ¿no? Que todos tenemos, que todos hemos tenido, ¿no? En las distintas etapas de la vida, ¿no? La esperanza de estudiar, la esperanza de un proyecto, la esperanza de un matrimonio, la esperanza de cosas que, ilusiones, ambiciones que nosotros tenemos, ¿no? Ahora, pues que se vaya esta pandemia, tenemos esperanza, ¿no? En situaciones de guerra, que se termine la guerra. Hay esperanzas, muchas esperanzas, ¿no? Pero cuando se alcanzan los objetivos de las esperanzas, comprobamos que no llenan. Como hemos visto, ¿no? Después de las guerras, ¿no? No llenan otra vez, otra vez, otra vez. Lo único que nos va a llenar es cuando la esperanza, la virtud teologal infusa, es la que marca nuestra vida. Cuando apuntamos al cielo, cuando vemos a los chicos, a la gente, como ciudadanos del cielo, que es a donde tenemos que ir, que es el fin de nuestra vida. Los objetivos de las esperanzas son completamente frágiles. Se rompen. Incluso la gente que se casa, ¿no? La iglesia reza para que perseveren, ¿no? Que sean fieles, ¿no? Pero qué fácil se rompen los matrimonios. Y antes, en el momento del matrimonio, estaba seguro el novio y la novia que no se iban a separar, ¿no? Porque se aman tanto, ¿no? Y se separó, ¿no? Igual es cuando llega la muerte de una persona, ¿no? Pues esa persona no está preparada, o la familia no está preparada para la muerte y se rompe, ¿no? Y es que la esperanza es el cielo. Cuando alguien se muere, está bien preparado y puede llegar al cielo. Los que están a su alrededor, las familias, tienen también la alegría de que ya está feliz en el reino de los cielos, porque es verdad, ¿no? Ahí está, es lo que ha buscado toda su vida, ¿no? El fundamento de la esperanza es Dios, y todo cristianismo es una esperanza. Hacemos la siguiente. Bueno, aquí aparece una serie, yo ya no quiero seguir, ¿no? Pero ustedes lo puedo poner esto en las redes, porque son varias cosas que nos enseña el catecismo sobre la esperanza del reino de los cielos, y ahí se distinguen entre dos cosas, que lo voy a decir así de modo muy rápido, ¿no? El final del tiempo y el final del mundo. El final de los tiempos es el final de una etapa, ¿no? De la vida en el mundo. Por ejemplo, ahora el coronavirus puede marcar un final de un tiempo. Y el final del mundo
es cuando se acaba el mundo. Entonces hay una serie en las Sagradas Escrituras, ahí está puesto también en el Catecismo, ¿no? Una serie de citas que nos hablan de esto, del final de los tiempos y del final del mundo. Y la esperanza está para cuando nosotros nos muramos, ¿qué nos vamos a encontrar? Y luego, al final del mundo, ¿qué nos vamos a encontrar? Porque todos nosotros tenemos que ver que el mundo se salve. El mundo es nuestra casa, ¿no? Entonces tenemos que conocer estas cosas, ¿no? Pasemos la lámina, por favor, a la siguiente. Entonces, ahí está la finalidad de la esperanza, ¿no? Las bienaventuranzas elevan nuestra esperanza hacia el cielo, como hacia la nueva tierra prometida, y trazan caminos hacia ahí a través de las pruebas que esperan los discípulos de Jesús. Estamos pasando una serie de pruebas, ¿no? Dice el Catecismo. Hay unas palabras ahí, Santa Teresa. Pasemos a la siguiente lámina. Entonces, dimensión de la esperanza, salvar la propia vida, no es todo. Hay que salvar el mundo en su totalidad. Ser corredentores con Cristo, llevar la cruz. Luchar por la justicia del mundo. Por supuesto que sí, hay que restituir muchas cosas que son injustas en el mundo, que las estamos viendo. Redescubrir el valor esencial para vivir, el amor a la vida. El amor a la vida se está matando mucho, hay muchas muertes, los abortos, ¿no? En el desierto de la luz de la fe puede brillar de un modo más fuerte y atractivo. La presencia de Dios en la cuarentena motiva el hambre de Dios, ¿no? Y ahí está el fin de los tiempos y el fin del mundo. Pasemos. El fin de los tiempos, la siguiente lámina, por favor, Pablo. El fin de los tiempos, cambio mundial de una época, llamada a Dios y a su madre, hay que llamar a la Virgen y al Señor para que cambie esta época, pedir la gracia para la conversión de las personas y propósitos para una vida nueva. Señales del fin del mundo, la prédica del Evangelio por todo el mundo, la apostasía universal de los fieles, la llegada del anticristo, y está unida a la parusía, ¿no? Que es la segunda venida de Cristo, ¿no? Pasemos a la siguiente. Señales del fin del mundo, falsos maestros, falsos cristos, guerras, amenazas de guerra, todo eso estamos viendo, hambres y terremotos, está en las Sagradas Escrituras, persecución y odio contra los cristianos, estamos viendo, muchos abandonarán la fe, o sea, la apostasía que estamos viviendo, tradición y odio, lo mismo vemos también, falsos profetas que engañan a muchos, mucha mentira, gran maldad, poco amor, y la difusión del Evangelio por todo el mundo. La siguiente, por favor. Ahí están las citas sobre la parusía de las Sagradas Escrituras, ¿no? Bueno, dejémoslo ahí, ¿no? Porque ya veo que he pasado una hora de clase y sí me gustaría, pues, conversar un poco, ¿no? Y a esas citas ustedes las pueden ver después, cada una por su cuenta. Agradezco la atención de todos ustedes a esta clase general de datos, de consideraciones muy ligeras que hemos tenido ahora, y ojalá que ustedes puedan coger de alguna de las cosas que hemos dicho para leer, seguir profundizando, y quizá podamos también aumentar en otro momento, con otra clase, aumentar las explicaciones, ¿no? Yo reconozco pues que ha sido todo muy esquemático, muy cortito, y esto necesita pues mucho más tiempo y sobre todo tiempo de estudio. Y luego que lo que es de fe hay que distinguirlo de lo que es opinable, ¿no? Está las Sagradas Escrituras, el Magisterio de la Iglesia para enseñarnos lo que es de fe. Y en otras cosas, ¿no? Pueden haber distintos enfoques, distintas consideraciones, que también algún día, pues en alguna clase podemos tratar, ¿no? Esto que es de fe, ¿no? Para que todos, ¿no? Admitamos o recibamos esa fe que Dios nos da, porque es una virtud infusa, la virtud de la fe, para poder tener esperanza en aquellas cosas que el Señor nos da, la Iglesia nos da para poder llegar al reino de los cielos, y hacerlo con la virtud de la caridad, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Y en caminos distintos, con opiniones distintas, con modos de ser distintos,
el ser humano pues es distinto y es diferente, cada uno somos cada uno y cada uno tenemos que luchar, ¿no?, para ganarnos el reino de los cielos. La santidad es personal, la salvación es personal. Dios nos trata como si fuéramos su único hijo. Por eso tenemos nosotros que saber hacer los méritos, los talentos, fructificar los talentos que Dios nos ha dado para poder decirle al Señor aquí, me dices tantos talentos, te entrego estos que he conseguido con mi lucha, con mi esfuerzo, y que podamos oír la voz del Señor que nos dice, bien siervo bueno y fiel, ya que has sido fiel en lo poco, entra en el gozo de tu Señor. Y entonces qué alegría llegar pues a ese lugar de felicidad que es el reino de los cielos. Les dejo pues las láminas para que ustedes las vean en YouTube y puedan seguir profundizando en este tema tan importante, más en estos momentos en los que hay que orientar a mucha gente. Gracias y hasta luego.